Enigmas Podcast. Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Enigmas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que despierta la curiosidad entre nuestra comunidad, que es sobre los grises, los extraterrestres. Exacto. Se dice que esos seres pues están viniendo desde miles de años antes y pues ahorita con la llegada de las guerras y todo eso, ellos dicen que vienen a como a decirnos algo para que nosotros no nos destruyamos. Ellos están trayendo mensajes desde el cielo. Algunos contactados dicen que es lo que ellos les han dicho, que nos estamos acabando y ellos no quieren, o a lo mejor, ¿sabes qué? Yo creo que son, o sí son humanos que viajaron desde el futuro al pasado, porque a lo mejor en el futuro ya se acabó toda la naturaleza, se destruyó todo, y están como viajando al pasado para advertirnos de lo que va a pasar. ¿Tú crees eso? Mira, también he escuchado acerca de que ellos son tipo científicos, pero fríos. Sí, ellos Y sí. que como que su especie se está perdiendo, su ADN se está desvaneciendo, por así decirlo. Entonces ellos están viniendo aquí a la Tierra para poder llevarse a, Ajá. pues dicen que a mujeres, para poder salvar su especie. Mira, justo lo que acabas de decir, escuché yo un caso, está en internet, de la señora que vive entre Perú y creo que es Ecuador, que la señora dice, bueno, al señor primero le contactaron al señor, al esposo de ella, que estaba trabajando en el campo y de repente cuando vio a unos seres que se acercaron, pero él no sintió miedo y le dijeron, oye, mira que queremos que tu esposa nos preste su vientre porque queremos tener un bebé, pero él no sintió como qué es lo que está tratando de decir esa persona o ese ser. Okay. Como un miedo, no sintió miedo, sintió tranquilidad y paz. Y dice que le dijeron, ya le dijimos a tu esposa y ella aceptó y dijo que sí. Entonces él al regresar a su casa, pues no le quiso comentar a su esposa. Pasaron varios días y de tanto pensar, dice que le dijo, oye, pues él miró pues una de esas criaturas. Mira, me dijeron que si te prestaba a ti, para que tú les prestaras su vientre, y, y que ya te comentaron eso, que tú aceptaste. Y dice que dijo ella, oye, fíjate que soñé que unos seres así me dijeron que si yo les prestaba mi vientre, pero a lo mejor no fue sueño, fue que ellos en la noche pues lo abducieron, lo levantaron pues así, y después de rato de pensarlo y dijeron que sí. Entonces ellos, entre la Sí. plática, dijeron, aceptaron pues que le iban a hacer eso, que iban a prestar el vientre de la mujer. Y en un sueño, no, el señor se fue a la finca otra vez a trabajar, así como siempre, todos los días. Y en uno de esos días se acercaron esos mismos seres y le dijeron que a tal fecha y a tal hora iban a estar ellos. Y sí, llegó la fecha y llegaron el señor y la señora. Okay. Dice que vieron un platillo grande, enorme, en forma de círculo, y se subieron a la nave. Y él vio cómo a su esposa lo acostaron con una cama, una de doctores. Y dice que él no vio nada extraño como hacen aquí los doctores pues en el mundo terrenal, en el mundo en sus clínicas. ajá, en los hospitales. Y que de un momento a otro le dijeron que ya estaba bien. Ya la habían hecho ¿cómo se llama este tipo para cuando, inseminación? Ya estaba la inseminación. Okay. Entonces bajaron y dice que le dijeron en 4 meses vamos a venir. Y ya, se elevó la nave, dice que se fue y ellos se fueron a su casa. Y sí, en efecto, la señora comenzó a tener pues los signos de embarazo.
Y cuando se llegó el tiempo, 4 meses, dicen, no, 9 meses, 4 meses, llegaron otra vez a donde estaba en la nave y lo trajeron al niño. Pero no vio al señor que le hicieron algún tipo de cesárea o algo, pues Sí, no, sí, sí. fue rápido. Y dice que le preguntaron, oiga, ¿ustedes quieren conocer al niño? Los podemos traer en 10 años. Y ellos dijeron que sí, pero la señora no sintió ningún apego Hacia el... hacia el bebé, pues. Ok. Y se fueron hacia la casa, hacia su casa. Y él dice que contó eso en un periódico. Y el investigador que estaba contando la historia llegó y le preguntó. Y sí, lo confirmó todo. Pero el pueblo, al enterarse de que su esposa había hecho pues eso, le empezaron a decir el cachón de los extraterrestres, que mira Ok. cómo dejaste que tu mujer... Sí, le decían cachón, 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 cachón. Ok, cachón significa qué. Cuernudo. Ok, ok. Ajá, que lo engañó pues su esposa, digamos. Ok. Y entonces, pues él con ese temor y el rechazo de la comunidad, dejó de hablar. Y hasta la fecha dice él que a lo mejor y sí vieron al niño, pero pues ya no contó más por el miedo eso del rechazo o de la burla De la burla. de las demás personas. Sí. Sí. Oye, ¿y no les pasó el famoso time missing? Que dicen que, por ejemplo, cuando abducen a las personas, Ujú. pasa que de repente, por ejemplo, a personas que están en un lugar y de repente aparecen en otro y se preguntan cómo llegaron a ese lugar, o de repente están durmiendo y aparecen en otro lugar, pero recuerdan muy poco, o sea, como que el tiempo se les va en ese lugar lento, pero en la vida real han pasado días incluso. Yo A estas no personas sé, pero no les no creo ocurrió que eso. no. Mira, este otro relato es, bueno, allá en México. En México hay muchos relatos de historias de los extraterrestres, de los Okay. grises. Y en unas cuevas en México, dice que si tú te vas por una de esas cuevas, porque hay como varias y ellos saben por dónde ir, los lugareños de Sí. ahí ya conocen y dicen Sí. ellos que son como dicen, las brujas o las bolas de fuego Okay, que sí. ayudan a las personas que están como en el camino cuando van y se quieren perder, esa cosa los ayuda iluminando. Pero dice que hay unas cuevas donde si tú te vas, es como si caminaras unas horas, Okay. pero no son horas, son días, porque el señor se perdió, entró en una de esas cuevas y no supo cuál era, en cuál entrar, y se perdió. Y dice que él normal iba caminando y caminando y Sí. caminando, y ya no sabía por dónde regresar, pero él sentía que era al mismo tiempo, pues, Sí. y él buscando salida, y salió en otro lado, pero cuando ya él regresó, ya la gente lo estaba buscando, ya se había desaparecido una semana. Okay. Y para él fue horas, como unas 5 o 6 horas creyó que se había perdido, porque pues en esas cuevas no hay luz, no entra la claridad, entonces a la hora de caminar se perdió. Y Sí. a lo mejor eso trae la historia que tú estás diciendo. ¿Y sabes qué está como muy turbio, muy cañón? Es qué pasó realmente durante todo ese tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué no recuerdan y por qué no lo recuerdan? Pero esa cueva está, bueno, de lo que tú dices, es como un sueño. Yo creo que los borran el recuerdo. Como que lo resetean, o sea, resetean Sí, esa sí, es que parte. sí, como solo con regresiones es cuando los obtienen las experiencias o los recuerdos, obtienen las experiencias. El caso hay una película muy famosa en Alaska que se grabó allá, de una mujer que era psicóloga, que a sus pacientes les empezó a hacer regresiones, esos no sé si son regresiones, Hipnosis. hipnosis, exacto, son hipnosis. Entonces les empezó a hacer hipnosis porque dice que ellos veían a un búho en los sueños, un búho blanco parado en la ventana que los observaba.
y sentían como la mirada del búho, pero solo eso. Y no tenían más. Como que no tenían ningún otro motivo como para, o sea, por el cual les diera miedo. Sí, no tenían otro, sí, como sentían la mirada del búho, pero no tenían otro recuerdo, Ujú. solo la del búho. Y Ok. entonces la psicóloga les empezó a hacer eso. ¿Cómo dijiste que? Hipnosis La regresiva. hipnosis, perdón. La hipnosis, entonces comenzaron les empezó a la doctora a decir, estás en tu cama, estás haciendo esto, porque él ya los había contado antes, el paciente Sí. cuenta qué es lo que estaba haciendo antes de dormirse. Entonces la doctora los empieza a hacer eso de la hipnosis, diciendo, estás en tu cama, estás viendo el teléfono, después te duermes, y luego qué pasa, y ya ella ya no puede seguirle diciendo qué estabas haciendo porque ya Ok. están en el sueño. Ok. Entonces, las personas que aparecen en la película comienzan a gritar, porque dice que ese búho entra por la ventana y comienza a volar y por la puerta entran unos seres grises. Bueno, eso es lo que dice en la película. Sí. Y dice que son horribles porque las personas que están en la hipnosis comienzan a gritar y que les empiezan a hacer como experimentos. Ok. Que les empiezan Sí. a poner inyecciones o no sé qué cosa, pero gritan muy feo, feo, feo. Y dice que son muy horribles. Y al final se terminan los señores. En serio. Sí, y la psicóloga también le había pasado, pero ella no se había dado cuenta, Ok. porque como los borran la mente, la Ajá. memoria, no sé qué les darán. Ajá. Una noche ella se puso la grabadora y comenzó a grabar lo que estaban haciendo con los pacientes, pero en ese momento se quedó dormida y dejó la grabadora prendida. Y entonces en la noche ella comenzó a gritar, Ok. porque en la mañana ella lleva su grabadora a su secretaria y le dice, mira, tenemos que pasar esto, redáctame esto que ya grabé. Y pues la secretaria comienza a escuchar la grabadora Sí. y a apuntar lo que ella pues quiere que se va a hacer en el día. Y de repente pues escucha que ella está gritando Ok. y escuchan unas voces que no reconocen, que no es ni ninguna lengua de las que existen ahora. Ok. Y ella dice, yo no recuerdo eso, no sé. Y se contacta con otro de esas personas que también Sí. hacen regresiones, otro doctor, y él lo hace la regresión y ya la señora empieza a gritar y a decir, uy, no, por favor, no me hagan esto. Y las voces que se escuchan son de una lengua que ya no existe, pero que existió en algún tiempo. Sí. Y dice la traducción, yo soy tu Dios, yo soy al quien llamas Dios, en la traducción. Pero la señora se volvió loca y a su bebé la raptaron esos seres, la llevaron. Y tiene un hijo y dice el hijo que la mamá está loca, que no está bien de la cabeza, que está loca. Ok, pero el hijo eh, la trata de loca por lo que ella cuenta o Sí, porque realmente perdió por las lo que riendas de cuenta, su sí, vida. porque ella comenzó a exigir a las autoridades que por favor investigaran ese tema, que era real, no es falso, pues dice ella. Ok. Entonces el hijo lo tacha de loca por eso y la señora está en un manicomio, pues, pero el hijo lo tacha de Sí. loca y él piensa que no se llevaron esos seres a su hermanita, sino que entraron personas reales y se la robaron. Pero si la quieren ir a ver, es una película muy interesante. Wow. Bueno, Sí, sí, está súper. Bueno, mira, fíjate que dicen eh, que los aliens se llevan a las personas y experimentan de una manera muy, muy, muy fría, como los científicos de aquí, humanos, que ves que hacen experimentos con los pobres animalitos. Dicen que ajá, para los aliens, nosotros somos esos animalitos, pues sin piedad, sin compasión alguna. Y
ellos también como que resetean esa parte fría, dura, o sea, lo que te hicieron, lo malo, para que tú vengas aquí no a hablar como, no a meterle miedo a la gente, pues, sino que tú hables de lo menos grave que te pasó allá, para que la gente no tenga, digamos, ese cierto miedo. Sí, la neta, sí, parecemos conejillos de India, como dicen, Exacto. como ratas de laboratorio. Sí. Porque te imaginas mucha gente. Y yo creo que sí existen los aliens, los grises. Mucha gente ha sido raptada y hasta Jaime Maussan, el Sí. ufólogo de México, Ah, ahora que se está haciendo muy reconocido, él dice que sí, que pronto vamos a estar conviviendo con ellos. A lo mejor no conviviendo, pero vamos a tener como un acercamiento más. ¿Te imaginas, te imaginas llegar en esos tiempos? es que fíjate que esos tiempos siempre han estado, y te voy a decir por qué. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, pues yo soy de un lugar muy montañoso, con muchos cerros. Es un lugar muy bonito. Eh, y recuerdo que cuando éramos niños nosotros salíamos a jugar afuera, íbamos a correr por ambos lados y Ujú. siempre decíamos, ay, mira, allá van los platillos voladores. Nosotros lo conocíamos como los platillos voladores. En ese entonces no teníamos tanta información, no sabíamos que era un extraterrestre. Ujú. Y recuerdo que mis tías decían, tengan cuidado, métanse ya, porque ahí están los platillos voladores. Y nosotros pues los veíamos en el cielo, Sí, de con muchas veras. luces, se movían de una manera muy rara. En ese tiempo nosotros no conocíamos ni los aviones, los drones, entonces pues era algo normal, casual, de diario, no le teníamos tampoco miedo. Y en ese tiempo también no existían los drones como ahora que todo el mundo tiene uno. Ujú. No, no eran muy contados. Y es que todavía se estaban empezando a fabricar los Ajá. drones. Y para hacer un dron en ese tiempo. Y en esos lugares, no, 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 Pero por imposible. eso creo que las comunidades más apartadas saben que ellos existen, pero no lo ven como un peligro. No lo ven como un peligro, eh, y tampoco saben qué es, pues, para empezar, la ignorancia. Mira, por ejemplo, te voy a contar este caso que pasó muy cerca de mi casa. Yo lo escuché, yo Ujú. lo viví. Recuerdo que la vecina de mi tía viven como a 15 minutos más o menos de la casa de mi mamá. Ajá. Ellos viven en un lugar como muy lejos del pueblito. Sí, sí. Viven en una bajada y luego una subida. Está muy remontado ese lugar. Y los niños iban a pastorear y el niño de 10 años se fue a pastorear un día normal. Llegó la tarde, se oscureció y todos decían, ¿y dónde está ese chamaco y las borregas y esto? Lo fueron a buscar, no encontraron al niño, solamente encontraron a las borregas. Regresaron, se preocuparon, comenzaron a buscarlo, pidieron ayuda. Ujú. No había nada, no, no aparecía. Al siguiente día aparece el niño como si nada. Regresa a su casa y la mamá le dice, bueno, ¿y tú dónde estabas? ¿Y por qué perdiste a las borregas? ¿Cómo te? Le comenzaron a regañar. Sí. Y él dice, no, es que un platillo volador bajó por donde yo estaba, tenía unas luces muy bonitas y bajó una persona muy bonita. Y dice él que creía que era Dios porque se le presentó como Jesús, como lo pintan. Sí, sí. Y dice, me llevó y llegamos a un lugar muy bonito, era de color blanco y pues me checaron los dientes, me revisaron los dientes nada más. No me hablaron, no me dijeron nada y me regresaron. Y dice, la señora le contó a mi mamá, dice, este chamaco inventa muchas cosas. Y recuerdo que había otra señora ahí también y dice, no, yo creo que él ya tiene novia y por eso se está inventando esos cuentos. Pero ya estando grande me puse a analizar
Y yo creo que sí, realmente se lo llevaron los extraterrestres. Sí, ¿O tú y qué a lo opinas? mejor le implantaron algo, porque en Estados Unidos hay un caso donde a un hombre le pusieron como un chip en la mano, creo que por aquí o por aquí, Ujú. le pusieron un chip y hasta Jaime Maussan fue y documentó eso y le extrajeron eso. ¿Te imaginas que a lo mejor le pusieron algo en el diente? Puede Porque ser. esas criaturas son muy avanzadas, porque como tienen ese tipo de naves para poder volar, Exacto. sin propulsión, sin hélices, sin los modernos, por ejemplo, los aviones modernos que hay, los helicópteros modernos, necesitan hélices, motores grandes para poder moverse y hacen mucho ruido y esas cosas no. No emite ningún sonido y además eso pasó hace años, porque yo estaba pequeña cuando yo escuché eso, que le sucedió a este niño, Sí, vecino mío. No sé qué sea de él, pero yo creo que sí fue pero abducido y no recuerda más. O sea, él uno de desapareció niño, mucho ajá, tiempo, regresó, él solamente experimentó que le abrieron la boca y no recuerda más. a lo mejor con una regresión, una hipnosis. Sí, pero la gente de allá ahora sí te digo, somos un poquito son un poco ignorantes No, al ignorantes no, tema. porque no sabemos del tema, eso es lo único. No tenemos ese conocimiento. Pero yo creo que los más antepasados sí sabían. ¿Cómo es que podían sembrar y cultivar a tales tiempos y todo eso? Es porque alguien les llegó a dejar esa información. Por ejemplo, Sí, los mayas, ¿cómo saben, cómo sabían y cómo pusieron las pirámides a tal ángulo para que el equinoccio diera y bajara la serpiente emplumada, la figura de la sombra, pues, de la serpiente? Todo eso y hasta creo que hay como una nave, un maya dentro como de una nave. ajá. Todo eso ya venían desde... Claro, incluso cómo pudieron, o sea, cómo pudieron hacer tan las figuras, todo. Es imposible que humanos lo hayan hecho. Yo no creo. Ajá, para levantar Para toneladas levantar. de... Si hoy en día no se ha podido hacer algo así, tal cual, imagínate en esos años, Tal vez con la tecnología aún muy difícil, pero se lograría, pero en ese tiempo en ese no tiempo. había tantas herramientas como hoy, grúas y todo eso para levantar toneladas de peso. Es muy interesante y sí, creo que nuestros antepasados, allá en los pueblos pequeños, tienen ese conocimiento y saben que ellos existen, pero no los llaman extraterrestres como les dicen. Exactamente, sí. Hay unos que les dicen que son los hermanos del cielo. Por ejemplo, en la selva de Perú hay una tribu que ellos saben que existen, pero no los llaman alienígenas. Les dicen hermanos de la selva y dice que ellos viven debajo de la tierra, salen de la tierra y que ellos no se quieren mezclar con los humanos ni hasta con ellos, Ex- que no quieren estar ahí, que solo salen a observar y luego se van hacia abajo. Pero ellos saben que existen Sí, y no, como que no les hacen daño. Sí, sí. sí. Mira, exactamente. Si uno va a buscar de pueblo en pueblo y alguien quisiera realmente investigar acerca de eso, va a encontrar muchísimas experiencias, historias de la gente. Te voy a contar uno que igual me lo contó alguien muy cercano. No voy a decir la ciudad, pero sí el país, Guatemala. Eh, este amigo me contó que el abuelo de su primo era un señor muy solitario, que cuando era joven era muy social, normal, y de repente él comenzó a volverse solitario y dicen que se introducía mucho a las montañas. La gente veía que se iba y desaparecía varios días y que le preguntaron, oye, ¿y por qué te vas tanto tiempo? Y que él dijo, no, es que yo tengo una novia, pero ella solamente me espera allá, entre la montaña, cerca del río. Y que todos le dijeron, oye, ¿no será que te está ganando alguna entidad?
¿te estás volviendo loco? Y que él decía, no, ella siempre me espera con 2 personas gigantes. Ella es muy bonita, dice que él la describía como una Sí, sí. mujer blanca, de pelo rubio, guapa, o sea, menos en ese tiempo no se veía una mujer así allá, por Ajá, esos rumbos. Él dice que solamente iba a pasar una noche con ella, pero la gente veía que él se desaparecía por varios días. Y que decía, pero ¿a dónde se van? O sea, ¿cómo? ¿Dónde vive? Y que él decía, no, ella tiene un avión, pero está debajo del agua, entonces nos metemos ahí y nos vamos a su casa. Y que la gente decía, pues se está enloqueciendo, como un avión en el agua y además en ese tiempo casi nadie conocía los aviones. exacto. Entonces resulta que un día el señor dijo que pues ya se iba a ir, que porque la mujer estaba embarazada de él y que quería que él ya se fuera definitivamente con ella para poder criar a ese bebé. Y que todos dijeron, es una locura más de este. Resulta que el señor se fue y jamás volvieron a Jamás. saber de él. Eso es 100% real, al Sí, menos hay eso me personas contaron. que desaparecen y jamás los vuelven a ver. ¿Tú qué crees que fue? Yo supongo que sí Creo que sí fueron los se extraterrestres. lo llevaron con ellos, sí, pero creo que son algunos buenos porque los grises dicen que son muy hostiles, hacen muchos experimentos con los Ujú. humanos y que no son muy buenos, que digamos así, que no son gentiles, pues. Ajá. Entonces, pues no sé qué tipo de ser era. Y es ahí donde yo saco mis conclusiones de que no todos esos seres vienen del cielo, sino también del agua, de las profundidades, de las montañas. Yo creo que ellos tienen bases, como bases militares, pero no son militares, pues tienen ellos bases debajo Sí, de la tierra, en los volcanes. en Yo los creo que en los volcanes, volcanes. en el mar, por ejemplo, en las costas del Golfo de México, Ujú. ahí dicen que hay que hay una base debajo del agua. Y en el Popocatépetl Exacto, ahí se también. ha visto demasiados avistamientos. Cualquier persona, todas las personas han visto, la mayoría. Sí, de ahí sale. A lo mejor, mira, y el volcán en sí tal vez no está activo, nada más que ellos para cubrirse, para camuflajearse, Sí. ponen eso arriba, como si estuviera un volcán activo y que da miedo pues de acercarse. Oye, incluso las nubes se mueven de una manera rara, diferente a las comunes. Mira, yo de pequeño, no sé si te pasó, me ponía a ver las nubes en el cielo y a veces miraba figuras que decía, mira, uy, ese se ve diferente. Hoy este está tomando una figura diferente. Y nosotros pensando, yo pensando, porque me juntaba con mis primos, Sí, pensando que las nubes como que tenían vida. vida, porque decía, ¿cómo es que llueve la nube? ¿Cómo es que hace? En ese tiempo, pues niño, ¿cómo hace la lluvia? ¿Cómo es que cae el agua? Sí. Y a lo mejor y no son nubes, y eran naves camuflajeadas en el cielo, ¿Sabes? observándonos. Sí. Y me vino un recuerdo a la mente que los señores mayores siempre decían, nunca señalen las nubes. Pero nosotros como éramos tan respetuosos, no preguntábamos por qué. Ujú. Ellos decían, nunca señales las nubes ni los mires mucho tiempo. Es cierto, eso sí es cierto. Y ahora que tú dices acerca de que si tal vez las naves se camuflajean con las nubes, ¿será que esa era la razón por la cual no podíamos hacer eso? Yo Y creo que sí. solamente ellos sabían. Sí, ellos sí creo que sí saben. De niño, pues uno no sabe, ya cuando va uno creciendo, va uno escuchando las pláticas y todo eso y va uno entendiendo. Y entonces lo mismo se transmite de generación en generación. Luego uno le dice a los hijos, no apuntes a las nubes o no te quedes mirando mucho tiempo porque pues no sirve, dicen, no sirve, más no te explican el por qué, porque a lo Exacto. mejor y te van a asustar. Exacto. Ese es el... O puede ser que simplemente fueron enseñanzas y enseñanzas, ahora sí Sí, de que sí, generación en de generación generación. en generación.
Sí, porque eso en el pueblo sí te lo dicen. Mayormente sí, la mayoría de personas. No mires, no señales. Exacto. ¿Por qué? No sabemos. O si alguien sabe, pues que nos diga. Ajá. Sí. Fíjate que también allá en mi pueblo, Ujú. más o menos cerca de ahí, hay una virgen en medio de la montaña, la famosa Virgen de Guadalupe. Eh, Ahí en ese lugar asustan muchísimo. Siempre pasan cosas raras de todo tipo. Esto le pasó a una señora. Dice que ella iba conduciendo, pues al lado iba su hijo de copiloto. Ujú. Él se durmió justo cuando iban a atravesar esa montaña y dice que ella sintió como ese miedo de que iban a pasar enfrente de esa virgen, Ajá. como ya se sabe lo que Sí, sí, sucede, sí. y que dijo, ay, ahora pues tengo que pasar sí o sí, y mi hijo ya se durmió, pero no lo quiero molestar. Dice, voy a parar valor, manejó, y de repente dice ella que no salía y no salía de ese lugar, y pasó Sintió enfrente eterno de, el tiempo. sí, y pasó enfrente de la Virgen, y que dice, yo sentía que volvía a regresar al mismo lugar y al mismo lugar, y que Ujú. vuelve a pasar enfrente de la Virgen. Entonces ella dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Será que despierto a mi hijo? ¿Será que me estaciono? ¿Qué hago? Pero ya no quiero pararme aquí pues por nada del mundo. Ajá. Que intentó seguir avanzando y no salía y no salía. Entonces ella decidió estacionarse. Dice, quiso despertar a su hijo no despertó. Entonces ella hizo una oración, cerró sus ojos y dijo, pues voy a intentar dormir y pues ya, no creo que me asusten ya. Paró valor. Dice que el siguiente día solamente recuerda cuando le tocaron la ventana. Y dice, abrí los ojos y me dijo, oiga señora, ¿por qué se quedaron dormida acá? ¿En qué le podemos ayudar? Ajá. Falló su carro. Y que ella dice, no, o sea, ¿qué hora es? No, pues ya son las 9 de la mañana. 9 de la mañana, dice, pero dice que ella no recordaba, o sea, qué había sucedido, o sea, dice ella, ¿será que fue un sueño? Todo lo que pasó, que yo, según yo, di tantas vueltas, y ¿sabes qué es lo más raro? Que ni siquiera había llegado cerca de la Virgen. Estaba atrás, muy, muy, Sí, muy sí, hacia sí. Muy atrás, retirado. muy retirado. Y dice, pero es que yo recuerdo que sí, ya había pasado, pues, por aquí, y ya había, incluso ya había avanzado mucho más hacia adelante Ajá. que por donde está la Virgen. Y dice, no, o sea, no. O sea, la señora recordaba eso, como que perdió la noción del tiempo, como que, ¿qué crees que pasó? ¿Cómo? Es que es inexplicable, no sé, ni yo me entiendo porque si me trabo mucho es porque estoy pensando en cómo es que... Ajá, como no hay una explicación lógica para ese fenómeno. Exacto, y lo peor de todo es que ya no recuerda qué pasó y su hijo tampoco. En la Rumorosa, imagínate, Nunca. en el lugar que tú cuentas, hay lugares así también en todo México. Por ejemplo, la Rumorosa es muy famoso ese lugar, ese trayecto, que mucha gente dice que ve como luces en el cielo, luces o que también el camino se te vuelve muy largo, muy lejos y mucha gente a veces se queda sin combustible. Bueno, esta historia la escuché en internet de un señor que iba en su carro y sintió el tiempo que se le quedó pues así sin gasolina porque a lo mejor y él creyó que llevaba mucha gasolina y no le alcanzó a salir de la rumorosa. Entonces que se detuvo y dice que dijo voy a caminar a ver hasta dónde alcanzo a llegar porque no me puedo quedar aquí y no habían carros. Entonces él avanzó, pero dice que miró una luz que venía de un carro. Ah, y ahora sí, voy a pedir ayuda y levantó la mano y se bajó un hombre. Dice que le dijo, ¿tú necesitas ayuda o algo? Sí, se me quedó el carro sin combustible. Y justo ese señor te llevaba combustible. Dice, no sé cómo o por qué.
y ya le pusieron combustible. Y dice que le dijeron, estamos vigilando desde, pues no tal cual así, pero te estamos observando, dice que le Sí. dijeron, y por eso vine en tu ayuda. Y el señor se quedó muy espantado. Ok. Nada más pusieron la gasolina, no quiso saber más, porque él sabía pues que en ese Sí. lugar hay de ese tipo de casos. Encendió el carro y se fue. Pero él no preguntó más porque sintió como ese miedo de, ¿y si es un extraterrestre, un Ok. gris de esos que Sí. se transforman pues como en humanos? A lo mejor así era. Y él no quiso saber más y se fue. Siguió su camino. Wow, sí, 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 sí. Sí, yo creo que ellos están ahí siempre, siempre, solamente que no los podemos ver. O mira, incluso fíjate que, eh, por ejemplo, en la película de Lilo, vemos cómo los extraterrestres para venir a cumplir una misión se camuflajean en personas. Todo es posible. Mira, por ejemplo, este caso. Una pareja iba viajando entre la montaña. De repente dice que empezaron a escuchar como un zumbido, pero súper fuerte y agudo. Y dice que ellos decían, ¿será que son los grillos? Pero hasta ahora, pues ya es tarde, ellos solamente cantan en las mañanas. Y dice, pues no le pongas importancia, siguieron conduciendo y todo, pero dice que entre más conducían, más y más y más fuerte era ese ruido. Y de repente empezaron a escuchar como si estuvieran masticando, comiendo algo así, pero súper fuerte, feo. Y de repente vieron luces en el retrovisor de policía. Dice ellos que pensaron que era la poli Ajá. y que se parquearon. Y de ahí no recuerdan nada. Y dice que recuerdan estar, pero ya parqueados en otro lugar, despertaron. Y dijeron, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si nosotros veníamos allá y escuchamos esto y vimos esas luces de la patrulla, pero ¿cómo? Ellos no recuerdan absolutamente nada, nada y no le encuentran explicación lógica a eso. Pero ¿qué será lo que están buscando de nosotros? Porque algunos de estos que son contactados dicen que están aquí para advertirnos de que estamos acabando con el planeta. Pero ¿será cierto eso? Es que no a todos les dan ese tipo de mensajes, solamente a los contactados, como tú Sí, sí, dices, pero a pero otros simplemente los llevan como para hacer para experimentos. experimentarlos, Yo eh, creo que esos son los más horribles. y hacen que se les olvide por completo la experiencia. Por ejemplo, este caso que te acabo de contar, que no recuerdan absolutamente nada. ¿Y, y cómo le explicas tú a alguien Ajá. racional cómo? Es imposible que te Estar en un crean. lugar y aparecer en otro. Es imposible que te crean. Pero muchas personas sufren de quemaduras o como si hubieran estado expuestos a radiación. Ah, sí, sí, A lo sí. mejor, y por eso la primera historia que te conté, Ujú. a lo mejor ellos ya no pueden tener hijos por tanta radiación. Ahora a lo mejor tienen como sus en criogenia Ujú. estos, porque como ellos ya no pueden. Ahora por eso son muy avanzados tecnológicamente. No se reproducen mediante contacto Ajá, sí, entre sí, ellos, sí, pues sí. necesitan un tercero. Por eso yo creo que han de venir a la Tierra para Eso es lo que seguir. dicen, para que no se pueda perder su especie, pues se Entonces siga son muy evolucionados expandiendo. pero si son muy evolucionados, perdieron de reproducirse, La capacidad. perdieron la capacidad de reproducirse. Ah, No sé, a lo mejor. no. Y algunos hasta afirman, dicen, no, es el diablo. Yo creo que no es el diablo. El diablo no se puede ver. Si es que Las. existe el diablo o si existirá, pero a lo mejor y no, y son los alienígenas que están viniendo. Porque yo creo que ellos nos ven como orugas, como uno ve a las orugas que no tiene
la capacidad de nada, solo come, se reproduce, vive y muere. Así Bueno, nos han de sí. ver a nosotros. Por eso no nos contactan, o no a todos. Sí, posiblemente sí. Ven algo especial En en otras algunas personas. personas, sí. Sí, puede ser que sí, porque son muy pocas las contactadas y pues quién sabe, no En sé. Latinoamérica mucha gente es contactada, muchos, muchos, muchos. Desde los pueblos anteriores han sido contactados. Sí, mira, te voy a contar esta historia. Eh, una pareja de cubanos ya hace muchos años llegaron a México y cuentan que dejaron abandonada a su pequeña. Esa niña, pues, dice ella que encontró a un tipo animalito, no lo Sí, sabe sí. describir, pero era un animal que la ayudó a encontrar una familia, como que la llevó a su, poco a poco, pues la fue Ajá. guiando. Y dice, yo me dejé llevar de ese animal, entonces él comenzó a enseñarme, como que dice ella, que se iba a otros lugares, una familia mexicana la adoptó, o sea, la agarraron, pues la Sí, recogieron sí, ahí. sí. Comenzó a ir a otros lugares en las noches, que él la guiaba, la llevaba, ella hizo su familia, todo normal, y dice que le contó a sus hijos que ella siempre iba pues allá a esos lugares y que ella tenía como que otra vida en otro lugar. Dice que ella que decía que ella se iba a Como otro, una otra que se dimensión. elevaba, que veía el cielo, veía la tierra, veía las estrellas, había ido a otros planetas, que ella había ido a ver las estrellas en la vida real. Y dicen, ella es su nieta, la que lo Sí, cuenta es sí, su sí. nieta. Entonces dice, mi mamá nunca le creyeron y mi abuelo menos, pues decía que era una loca, ¿cómo va a decir eso? Y que ella tenía otra vida. Y la vez pasada yo vi la película de Lilo y yo dije, como que sí tiene un poquito de similitud esta historia con esta película. Todas las películas. Y porque dice ella que su abuela desde pequeña como que tenía un don, veía cosas que los otros niños nunca, no veían, No pues. veían, ajá. Y sí me hizo mucha, no sé, siento que sí se parece a la historia de esa señora con la La película, película. porque igual la niña desde muy pequeña como que tenía Sí. dones diferentes y a lo mejor por eso fue una contactada, pues. De niños, todos los niños que a veces dicen, ay, estoy con un amiguito, Sí, y que los ven platicando solos. Y si no es ningún amigo, o sea, a lo mejor para ellos son amigos, pero no será un extraterrestre, un alien, está con ellos. ay, quién Y sabe. dicen los niños, ay, mi amiguito o mi amiguita está aquí a mi lado, pero como ellos tienen hasta la capacidad, yo creo, de volverse invisibles. Y uno Exacto. pensando que es fantasma o algo. Y tienen la capacidad de, de camuflajearse en lo que tú creas con tal de ayudarte a cumplir tu misión también. Por ejemplo, mira, esta historia de un señor que dice él que cuando era niño recuerda haber visto un objeto grandísimo, gris, con luces blancas, que se bajó, llegó hacia él, bajó la escalera, él se subió. Dice él que se lo llevaron, que él vio la Tierra, vio otros planetas, vio las estrellas. Dice que vio un lugar muy bonito. Y recuerda que le comenzaron a abrir la piel. Pero Y no, dice que él no podía hablar, como que no podía. Entonces regresó, no le hicieron nada malo, ningún daño físico, digamos, pues ujú, aquí en la Tierra. sí, sí. Él comenzó a ver, ahora sí que como que a los muertos, comenzó a ver personas que ya habían trascendido, otras no lo veían. De repente llegó un día un señor Ajá. que dice que tocó la puerta, abrieron y que dijo, no, oigan, acá vive tal fulano. Sí, es mi hijo.
Oh, es que la vecina de enfrente me dijo que yo viniera acá porque yo vengo buscando curación. Y me dijeron que él cura. Y que ellos dijeron, cura, pero él no cura, o sea, es un adolescente, él no Sí. sabe nada. Por favor, se lo suplico, si él no quiere que se divulgue que él cura, yo no le digo, pero por favor que me cure. Y que le dijeron, pues hijo, pues ve, pues ya que, o sea, este señor está diciendo estas cosas, ve, inténtalo nada más. Llegó y que le dijo, pues, ¿dónde le duele? ¿Qué dolor tiene? No, pues acá, en el estómago. Dice él que, pues, se sentía como un tonto, pero lo hizo. Ajá. Le puso la mano en el estómago a este señor y que el señor comenzó a quejarse y que dijo, ay, sí, se está quitando el dolor. Y que le dijo, muchas gracias, ese dolor desapareció. Y que dice que él dijo, pero si solamente le puse las manos, este señor que está diciendo. Y se fue muy agradecido. Dice él que pasó el tiempo y de repente otra vez le volvió a ocurrir ese suceso, pero entonces él ya tenía hijos, esposa, que de repente llegó una señora, toca la puerta y que le dice, vengo buscando a tal fulano, porque me dijeron que él cura. Y que él dice que dijo, pero es que yo no curo, yo no soy curandero, yo no soy médico. No, que por favor, se lo suplico, que usted ha curado a muchas personas, yo necesito que me ayude. Y dice él, pues, recordó Ajá, lo que sí, había sí. hecho hace años y que dijo, bueno, pues pase, pues, y si no, pues ya, voy a intentar como sea. Llega y que le pregunta dónde le duele. Pues aquí, ok. Él pone sus manos sobre donde él le había indicado, la señora, Ujú. y que la señora dice, ay, muchas gracias, o sea, se sintió aliviada instantáneamente y que se fue muy agradecida y que le dijo, pues, ¿cuánto le debo? Y que le dijo, no, no me debe nada, no se preocupe, no hice nada. Y que ella le dijo, no, ¿cómo que no? Mire, y que le dio dinero. Que dice que él se quedó asustado y dice, justo yo necesitaba dinero, pero pues no sabía cómo Ajá, sí, tampoco sí. ganármelo y la señora llega justo en ese momento. Y dice que él se quedó súper asustado, se fue meditando a su cama, se puso a pensar. Dice que incluso se quedó hasta la medianoche ahí pensando, asustado, qué es lo que había pasado, por qué. Se levantó por un vaso de agua y dice que vio la figura de Jesús parado en medio de su sala. Y que dice que él dijo, ¿será que estoy muerto? ¿Por qué estoy viendo a Jesús? Ajá, sí. Y que le dijo como que telepáticamente que él tenía que curar, tenía que sanar, que esa era la misión de él, ayudar a los demás. Y que él se tomó el vaso de agua, cerró los ojos y dijo, pues me estoy enloqueciendo o ya morí, no sé, una de las Ajá, dos. sí. Volteé a ver y ya no estaba. Entonces que él al siguiente día dijo, pues ¿saben qué, hijos? Vi esto a causa de esto y yo creo que Jesús ya se me presentó para que yo cure a las personas. Y dice que él comenzó a ejercer esa labor. Ya renunció a su trabajo normal y se dedicó a curar a personas. Pero yo creo que ahora sí que el extraterrestre, el ser gris, se hizo pasar por Dios. Jesús, por Dios, para poder ahora sí que ayudarle a cumplir su misión aquí. Es muy interesante, mira. Yo creo que él fue un contactado y fue llevado hacia sus naves, pero nada más que él no se acuerda de lo que le hicieron o lo que pasó, porque hay una historia similar con un señor en Perú que a él le dijeron en qué lugar, porque la mano se estaba mala de la mano, pues le había pasado un accidente y con los doctores que le iban a amputar la mano. Y dice que él decía que no, que porque los seres o sus hermanos lo iban a curar. Y sí, efectivamente, le dijeron en tal fecha que fuera a tal lugar y sí lo curaron. La gente se quedó admirada.
pero después de un tiempo, él comenzó a tener ese tipo de curas para hacer curaciones a la gente con la mano. Que dice que él cuando ponía la mano en la boca y comenzaba a hablar, y en un radio de radios antes, Sí. tú le buscabas la estación y él hablando, se escuchaba la voz en el radio. Y que cuando llegaban personas a decir, mire, me puede curar así como tú dices la historia, Sí. él ponía la mano y tampoco pedía, un ejemplo, voy a cobrarte tanto, no. Él decía, yo no tengo ese don, o ese don me lo dieron a mí, no sé por qué, pero con lo que tú me quieras dar. Le daban comida, le daban dinero, pero ya voluntariamente. Sí. Él no lo exigía. Y con la mano, pues él tenía ese poder de curar. Y pues el Señor creo que vivió hasta el 2012. Y su hijo es el que se encarga de contar las historias de su papá. Creo que sí es de Perú el Señor. Y muy interesante, así como el caso que me acabas de contar, Sí. que tienen ese don de curar. También Sí. él se quedó con ese don, pero no podía cobrar pues el dinero, ¿no? Claro que no. Sí, wow, sí, muy, muy, muy interesantes estos temas. Si alguien ha escuchado o le ha pasado, puede enviarnos En los por chat, en comentarios. los comentarios, o un mensaje para poder contarlo aquí. De verdad que sí, son casos muy increíbles, Sí, imposibles de creer, de... porque esos seres, volviendo al tema, dice que el Señor le preguntaron a él la primera vez que lo contrataron, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres ver? Y él dice que dijo, quiero ver a mi papá. Y sí, su papá apareció porque él entró en la nave y él vio a su papá y todo, platicó con él. Y el hijo dice, le preguntan, ¿y tú qué preguntarías o qué pedirías ver? ¿O te gustaría pedir ver a tu papá de nuevo? Y él dice que no, que no quiere ver a su papá, de que lo estima y lo ama mucho, sí, Sí. pero tal y como fue, ya no seguir viéndolo, pues. Ahora mi pregunta será, ¿tú qué pedirías? Ay, ¿Qué desearías? qué ¿Ver a alguien desearía. o qué cosa? ¿Un don, dinero? La verdad, tal vez un don de sanación con las manos. Sería muy interesante, muy bueno también para poder ayudar a la humanidad. Pues cualquier dolor que tenga una persona, puedes ayudarlos de manera gratuita. Yo Sería creo que esos seres, eso es lo muy que bonito, quieren, que uno haga, que sea uno bondadoso. bondadoso, amable, porque eso es lo que algunos vienen a decir, pues que no nos estemos peleando entre todos, que seamos amables. Y Y, más que nada también piden que seamos amables con la naturaleza, exacto, principalmente. porque se supone, Somos naturaleza sí somos también. naturales, porque se supone que estamos evolucionando, que venimos desde los animales para después algún día convertirnos en seres de luz y irnos con ellos, porque se supone que somos como un jarrón que contiene agua, que cuando se rompe ese jarrón, el agua escurre y se filtra por la tierra. Entonces así somos nosotros cuando fallecemos, nuestro espíritu, nuestra alma se va a otro lugar y es cuando se convierte uno en ser de luz, o a lo mejor nos llegamos a ser extraterrestres. ¿Te imaginas? Qué increíble sería. Y bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Si ustedes tienen algunas historias, pueden escribirlos en los comentarios. Y no olviden seguirnos. Estamos en Facebook y TikTok como Enigmas Podcast. Nos pueden seguir en la página de Facebook y en el canal de TikTok, Enigmas Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. No olviden suscribirse. Denle like. Muchas gracias, amigos. Nos vemos a la próxima.